Hace poco recibí un artículo de un prestigioso diario. Hay un hermano de nuestra iglesia que siempre me pasa algún artículo que puede servirme como ilustración para alguna predicación. La verdad, valoro mucho esto, ya que me tiene al tanto de algunos temas que de otra manera jamás conocería y me exime de leer un montón de cosas que no me interesan. Ese artículo captó mi atención y después de investigar un poco, encontré varios artículos más que usaban esta frase, estrategia de salida. Un artículo hablaba de la estrategia de salida de Irak. El autor proponía 3 pasos que se debían tomar. Sin embargo, él advirtió que el salir de Irak requería coordinación, dedicación y planeamiento. Como si una persona normal no lo supiera, ¿no? Otro uso de la frase estrategia de salida la encontré en un artículo de una revista de negocios y se refería a vender un negocio. En breve, el artículo trataba con cómo vender su negocio y sacar la mayor ganancia posible. El artículo de Irak tenía algo interesante. Un físico escribió lo siguiente en la sección de comentarios de lectores. Este físico decía esto: uno de los temas más intensamente debatidos en Washington es la salida de las tropas estadounidenses de Irak. Pero más allá de cuán difícil esto pueda resultar, los físicos están lidiando con una estrategia de salida mucho más compleja. Los últimos datos satelitales son muy precisos. El universo eventualmente va a morir congelado. Las galaxias se están alejando las unas de las otras. Algún día, al mirar el firmamento, vamos a sentirnos bastante solos, con las galaxias tan lejanas que apenas se podrán observar. Pero aún más, es el hecho que el frío será letal. Mientras el universo acelera, las temperaturas van a bajar estrepitosamente en el universo entero. En los billones de años, las estrellas ya no tendrán más combustible nuclear, los océanos se congelarán, el cielo se oscurecerá por completo y el universo consistirá de agujeros negros, estrellas de neutrones muertos y desechos nucleares. Cuando el universo perezca, ¿está la vida inteligente en esta tierra congelada a la muerte? Parecería que las leyes de hierro de la física han emitido una condena. Las leyes de la física ¿permiten que nuestro universo se conecte a otro universo más hospitalario? Recién, en el año 2021, una sonda espacial será enviada al espacio para probar o desaprobar estas conjeturas. ¿Se podrá abrir una puerta a otro universo? Para la vida inteligente no hay otra opción. O nos vamos a otro universo, o morimos aquí. Esto es lo que este artículo decía de uno de los físicos que están interesados. Esto es lo que este artículo decía acerca de este físico que escribía estos conceptos. Si bien este hombre está equivocado en su conclusión, está acertado en su idea. El planeta Tierra y el universo no van a existir para siempre. Segunda Pedro capítulo 3, allí Dios no creó el universo para que éste dure para siempre. Escuche lo que explica Pedro en los versículos 5 al 13. Leo segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice la Biblia: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. He leído segunda de Pedro capítulo 3 versículos 5 hasta el 13. Ese físico tiene razón. La vida inteligente necesita una estrategia de salida. Sin embargo,
él está equivocado en cuanto a la estrategia a usar y cómo usarla. Según la Biblia, los cielos y la tierra presente se dirigen no hacia un congelamiento, sino a un gran incendio. El juicio de Dios está reservado hasta que todo será destruido. ¿Qué esperanza tiene la humanidad con un planeta que está muriendo y un universo condenado y un Dios que no solo es suficientemente poderoso como para destruirlo, sino que también prometió hacerlo? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la estrategia de salida para la raza humana? Ahora, a través de este estudio de la palabra de Dios, vamos a ver la estrategia de retirada de Dios para la humanidad. Mientras el apóstol Pablo llega a un final en su discusión acerca de la nación de Israel en Romanos capítulo 11, él nos da varios pensamientos en cuanto al plan de Dios para los siglos. La estrategia de retirada de su pueblo ha estado desarrollándose por siglos. Veamos, a través de la palabra de Dios, 3 pensamientos en cuanto a la estrategia de retirada para su pueblo. En primer lugar, tome nota, como siempre le animo a hacerlo. Si usted tiene un lápiz, un papel, tome nota por favor. En primer lugar, para los gentiles será una reunión continua. Romanos 11:25, fíjese en el versículo 25, dice la primera parte, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este misterio se refiere al plan y propósito de Dios que está oculto en el pasado y es imposible que los seres humanos lo descubrieran aparte de una revelación de Dios. En otras palabras, antes que Pablo escribiera acerca de este misterio, no había manera en que alguien lo descubriera por su cuenta. La palabra misterio, que es mysterion en el griego, se usa varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a la verdad que previamente no se conocía o que se conocía pero no se comprendía. Algunas referencias incluyen, por ejemplo, el misterio del reino de los cielos, Mateo 13, el misterio de la unión de los judíos y gentiles en un cuerpo, Efesios 3:3, el misterio de que Israel fue dejado de lado temporalmente, Romanos capítulo 11. También hay otros misterios, por ejemplo, el misterio de Cristo y su novia, la Iglesia, que está desarrollado en Efesios 5:32. También el misterio del rapto, 1 Corintios 15:51, y el misterio del anticristo y la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:7. Entonces, hay varios misterios mencionados en la palabra de Dios. ¿Cuál es el misterio que Pablo explica en Romanos capítulo 11? Fíjese en el versículo 25, por favor. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La estrategia de salida que Dios tiene para los gentiles es una reunión continua en la cual Pablo se refiere como la plenitud de los gentiles. El cumplimiento y culminación de la novia de Cristo, en su mayoría una novia gentil, es el comienzo de cambio de foco de Dios para con Israel. La salvación de Israel, o sea, el remanente que sobreviva la tribulación y vea descender a Cristo de las nubes para comenzar su reino de 1000 años. O sea, el remanente que sobreviva la tribulación y vea descender a Cristo de las nubes para comenzar su reino de 1000 años. Ahora, desde luego que esto no es una profecía, pero no puedo resistir la tentación. Uno tiene que tener en cuenta a qué se refiere el Nuevo Testamento cuando dice el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Son dos cosas diferentes. Déjeme explicarle, por favor. El tiempo de los gentiles se refiere al período que comenzó con el dominio gentil por medio de Nabucodonosor y que terminará con el regreso de Cristo a derrotar a sus enemigos y asumir el trono de David. En otras palabras, el tiempo de los gentiles se refiere a un dominio político. Ahora, la plenitud de los gentiles se refiere a la dispensación presente durante la cual el Espíritu de Dios llama a la novia gentil para la boda con el Cordero. Pedro habla de esto en los comienzos de la era de la Iglesia cuando dice
En Hechos capítulo 15, versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El tiempo de los gentiles se refiere al dominio político, pero la plenitud de los gentiles se refiere a la liberación espiritual, el llamado a los gentiles escogidos por Dios, los cuales conforman la novia de Cristo. Fíjese nuevamente, por favor, conmigo, en el versículo 25. Dice la Biblia que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando la novia de Cristo sea completada, el énfasis en los gentiles terminará y el enfoque regresará a la nación de Israel. La era presente es un periodo de cosecha gentil. Pablo dice claramente que esto va a llegar a su fin al decir hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, según otros pasajes, unas cuantas cosas van a suceder entre el versículo 25 y el versículo 26 de Romanos capítulo 11. Estas son, entre otras, el rapto de la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, la entrada en escena del anticristo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, la tribulación y purificación de Israel, que está mencionado en Daniel 12 y Zacarías capítulo 13, y también el ministerio explosivo de evangelistas judíos que guiarán al remanente de Israel hacia el evangelio del Mesías. Estas cosas van a pasar entre el versículo 25 y el versículo 26 de Romanos capítulo 11. El endurecimiento de Israel al evangelio va a seguir hasta que la iglesia de Cristo se complete y los creyentes del Nuevo Testamento sean raptados al cielo. Nosotros estamos esperando el próximo evento del calendario profético, el rapto de la iglesia, la novia de Cristo. Pablo esperaba que esto sucediera en su tiempo. Él escribe lo siguiente a los creyentes en Tesalónica, en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice allí la Biblia, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué le parece eso como estrategia de salida? Personas desapareciendo en el aire. ¡Qué maravilloso! Un hombre escribió una carta a la revista Cristianismo Hoy, asombrado de que los creyentes creyeran en algo así. Él escribió lo siguiente: por favor, gente, el esperar que el rapto suceda no va a hacer que esto suceda. El creer que va a suceder no va a hacer que suceda. Podemos especular muchas cosas, pero no hay lugar en las leyes de la física para que personas desaparezcan en el aire. Esto escribió un hombre. Y lo que decía el físico que leía al principio, que piensa que hay universos paralelos que ni siquiera podemos ver y que nuestra única esperanza es viajar de alguna manera de una dimensión a la otra. Esa es su esperanza. Esta Biblia es mía. Esta es mi estrategia de salida. Ahora, ¿cuándo sucederá el rapto? ¿Y cómo encaja con los eventos de la tribulación y el reino milenial? Mi respuesta breve es que el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Pablo le escribe a los creyentes de Corinto acerca del rapto en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses tenemos una referencia a un clamor que precede o acompaña al rapto. En esos versículos de Corintios tenemos una referencia a la trompeta final.
Creo que lo de la trompeta y la gran voz solo pueden comprenderse a la luz de las tradiciones y culturas romanas y judías. El rapto y el futuro de la Iglesia son un paralelo con la tradición del casamiento judío. Jesucristo le explicó a sus discípulos en Juan capítulo 14 que se iba a preparar lugar para ellos en la casa del Padre. Luego, Él regresaría a recibirlos y llevarlos a la casa del Padre para estar en su presencia para siempre. La analogía de esta promesa a la de una boda judía en el proceso del día de Cristo es destacable. En los días de Jesús, el novio viajaba desde la casa de su padre hasta la casa de la futura esposa, donde negociaban el precio o la dote por ella. Una vez que el precio se había establecido y el novio pagaba el precio, el matrimonio era establecido. Se los consideraba marido y mujer. Desde ese momento, la novia era declarada apartada específicamente para su marido. Después que el pacto de matrimonio se establecía, el novio dejaba a la novia en su casa y se regresaba a la casa de su padre. Allí, éste construía literalmente en la casa de su padre una casa para su novia. Esto también daba tiempo a la novia para prepararse para su vida de casada. Al final de este tiempo de separación, el novio venía, generalmente de noche, para llevarse a su mujer a vivir juntos. El novio, el compañero de honor y otros miembros del cortejo dejaban la casa del padre y emprendían un viaje feliz con antorchas hacia la casa de la novia. También, si bien la novia estaba esperando que el novio viniera a buscarla, ella no sabía la hora exacta. Como resultado, la llegada del novio era predecida por grandes voces. Generalmente la comunidad se juntaba a la celebración de júbilo. Luego, una gran fiesta de casamiento. Y así regresaba de la casa de la novia a la casa del padre. La pareja era conducida al aposento de nupcias a donde el casamiento se consumaba. Una vez que el casamiento se había consumado, se comenzaba con la fiesta. Los invitados a la boda, las familias y los amigos. Ellos disfrutaban de 7 días de fiesta juntos, mientras el nuevo matrimonio disfrutaba de una luna de miel. Después de esos 7 días, el marido y la mujer aparecían en público, con la mujer, la novia, presentada en sociedad para que todos la vieran. ¿Sabe? La analogía no es difícil de seguir. Cristo vino a pagar el precio. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, «No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Cristo pagó el precio por nosotros». De la misma manera que la novia judía era declarada como reservada una vez que se pagaba el precio, la Iglesia ha sido declarada santificada o separada exclusivamente para Cristo. Eso está en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. La promesa de Cristo de dejar la casa del Padre y venir a la tierra y recibirles y llevarlos a la casa preparada para ellos está en perfecta armonía con la analogía del novio buscando a la novia para llevarla al lugar que ha construido para su nueva familia. De la misma manera que el llegar del novio era recibido con un gran clamor, el regreso de Cristo para llevar a su iglesia al hogar será precedido por una gran voz, tal como lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Cristo y la Iglesia estarán escondidos por 7 años, celebrando las bodas del Cordero y otros eventos que tal vez se remite a los 7 días de la luna de miel judía. Después, una vez que pasaron los 7 días, de la misma manera que el nuevo matrimonio es presentado en sociedad, Cristo aparecerá y nosotros apareceremos con Él en gloria, como dice Colosenses 3:4. Esta analogía apoya el punto de vista pretribulacional. También, escuche bien, existe un punto de vista llamado posttribulacional, que es la creencia de que Cristo hará todo esto después de la tribulación.
Permítame hacer una pausa y definirle estos dos puntos de vista. El punto de vista pretribulacional mantiene que el rapto sucederá antes de la tribulación. En cambio, el punto de vista post-tribulacional mantiene que el rapto sucederá después de la tribulación. El problema con el punto de vista post-tribulacional es la cantidad de versículos que prometen que la iglesia será liberada del juicio de Dios y de su ira. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice claramente, allí Jesucristo nos libra de la ira venidera. Fuera de la ira significa en este versículo que seremos removidos de la ira de Dios. Más adelante en el capítulo 5, 9, dice, no nos ha puesto Dios para ira. Esto es lenguaje paralelo con Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde se le promete a la iglesia que será librada de la hora de la prueba. Allí leemos, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El post-tribulacionista va a responder con algo de cinismo al pretribulacionista, diciendo así, usted quiere interpretar ese pasaje de la manera que lo hace porque simplemente no quiere experimentar la ira de Dios desatada en la tierra. Y es verdad, claro que no quiero experimentar la ira de Dios. Sucede que yo creo que la salvación es ser librado de la ira de Dios en todas sus formas. Disciplina e ira, persecución y la ira de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, no seamos tan occidentales en nuestra interpretación de la Biblia. El decir que soy pretribulacionista, porque no quiero que la iglesia pase por la tribulación, sería ignorar lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad. Dígale al creyente en la China, ¿quiere creer en el rapto pretribulacionista porque quiere escapar de la persecución? Y él le responderá, ¿y cómo llama usted a esto que estoy viviendo ahora? Dígaselo tal vez a un creyente en Sudán. Ellos también están sufriendo persecución hace mucho tiempo. Estas personas anhelan ser rescatadas de sus perseguidores. Sin embargo, la tribulación que están experimentando en este momento es diferente a la tribulación que está descrita en Apocalipsis, en la que billones de personas morirán en unos pocos años. Permítame darle brevemente otro punto de vista en cuanto al rapto de la iglesia. Se trata del rapto pre-ira de Dios. Este punto de vista divide a la tribulación en tres partes y dice que la iglesia será raptada antes de la tercera sección. La tercera sección comienza cuando se abra el séptimo sello y Dios derrame su ira. Los que piensan esto dicen que la ira de Dios no va a ocurrir sino hasta que pase la mitad de la tribulación. Y entonces es ahí que la iglesia será arrebatada en la tribulación y no experimentará la ira de Dios. El problema, con este punto de vista, es que cuando se rompen los primeros 6 sellos, la iglesia evidentemente experimentará lo que se considera en Apocalipsis el tiempo de la ira. Juan escribe en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, diciendo que antes que el séptimo sello se rompa, pasa esto, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mire lo que está pasando. Un punto interesante es el hecho que Pablo habla del rapto en 1 Corintios capítulo 15 como un evento precedido por la última trompeta. Pero en Apocalipsis encontramos trompetas sonando durante la tribulación, las cuales indican la ira de Dios. En otras palabras, ¿cómo podemos ser arrebatados antes de la tribulación cuando suene la trompeta, si las trompetas sonarán durante la tribulación? Obviamente, la última trompeta no es la última trompeta. La respuesta está en nuestro estudio histórico de la Escritura. En primer lugar,
Pablo no le explicó a los corintios lo que quiso decir al hablar del rapto siendo precedido por la última trompeta, porque ellos no necesitaban una explicación. Si era tan complicado como lo enseñan los que enseñan el punto de vista pre-ira, entonces estos hermanos hubieran necesitado una explicación acerca de dónde va a estar esta trompeta en relación al séptimo sello. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis aún no se había escrito, así que los corintios no hubieran sabido acerca de las 7 trompetas y de los sellos. Existen al menos 2 explicaciones en cuanto a por qué los corintios no necesitaron una explicación. Primero, muchos creían que esta última trompeta tenía que ver con la fiesta judía de las trompetas. La práctica judía involucraba el tocar trompetas en celebración de esta festividad cada año. Durante la ceremonia, había una serie de sonidos de trompeta de distintas intensidades, que concluían con uno bien largo llamado el Tekiat Gedolá, o la última trompeta. El judaísmo conectó esta última trompeta con la resurrección de los muertos, y también Pablo lo hace. Entonces, desde la perspectiva judía, Pablo simplemente está diciendo que el rapto será el cumplimiento de la fiesta de las trompetas cuando, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hasta ahí la porción de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. La otra explicación la hallamos en la cultura romana. En 1 Corintios capítulo 14, el capítulo anterior a la referencia de Pablo a la última trompeta, Pablo se refiere a la trompeta militar. Él dice en el versículo 8, «Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?» En los días de Pablo, el ejército romano era llamado a luchar por medio de la primer trompeta. Un autor escribió, «Se la usaba para llamar a los soldados para la batalla, mientras que la segunda trompeta, que emitía un sonido más grave, les indicaba que debían terminar la batalla y regresar al campamento». En otras palabras, la frase «la última trompeta de Dios» puede haber sido interpretada como una expresión militar. No es la última vez que una trompeta suena, sino que será esa trompeta que emite un sonido que da por terminada la batalla. Esta es la trompeta que indica el final de la batalla del creyente contra Satanás y sus fuerzas. Y se podrá entonces sacar su casco y coraza, no necesitará más las armas, está siendo llamado para ir a casa. Cualquiera de las dos perspectivas, la judía o la romana, explica que el final de la reunión de gentiles será marcada por un llamado de trompeta de parte del novio y una gran voz que dirá que él está en camino. Luego, la iglesia será arrebatada a la casa del Padre y el juicio en la tierra, que resultará en la rendición de Israel, comenzará. Esta es la estrategia de retirada. Para los gentiles es el rapto y por ahora es algo que aún está por suceder, ya que la cosecha aún se está recogiendo. Un día, cuando la novia de Cristo esté completa, se va a terminar de recoger. ¿Es usted parte de la cosecha? ¿Es parte de la iglesia de Cristo, la novia? Si todavía no lo es, por favor, en este momento, tome una decisión por Cristo, acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que usted tiene que hacer. Estamos estudiando aquí a través de la palabra de Dios 3 pensamientos en cuanto a la estrategia de retirada para su pueblo. En primer lugar dije, para los gentiles, la estrategia de retirada es una reunión. Es el rapto. Pero en segundo lugar, para los judíos, la estrategia de salida de Dios es el reino venidero. Esto está basado en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27.
El reino va a durar 1000 años. Los judíos que sobrevivan a la tribulación van a conformar la nación de Israel, si bien millones de ellos no sobrevivirán. Este remanente judío será un testimonio de la fidelidad de Dios. Él ha cumplido su pacto, habrá una tierra prometida para Israel. Un creyente gentil puede ser llamado hijo de Abraham, ya que nosotros también somos pueblo de Dios por la fe. Estas expresiones gentiles no significan de ninguna manera que Israel se ha disuelto. De hecho, el versículo 25 de Romanos capítulo 11 nos dice que el endurecimiento es sólo temporal. Recuerde eso, por favor. En el versículo 25 leemos, «Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Solo es temporal. El gentil no debe de presumirse o hacerse arrogante creyendo que ha reemplazado al israelita. No. Israel tendrá su tierra, su trono, su templo, su rey. Permítame darle un punto más de la estrategia de Dios para los últimos tiempos. En tercer lugar, para el mundo en general, la estrategia de retirada de Dios es una invitación reiterada. Está en Romanos, capítulo 11, versículos 28 al 32. Usted encontrará la palabra misericordia varias veces en los últimos versículos de este párrafo de Romanos. Fíjese en los versículos 30 al 32, por favor. Si tiene su Biblia, puede acompañarme en la lectura, si no, yo lo voy a hacer. Dice Romanos, capítulo 11, versículo 30 en adelante. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacer, concluyendo ya, un resumen de Romanos capítulo 11. Si pudiera resumir el capítulo 11 de Romanos con 3 frases, estas serían así. En primer lugar, la voluntad de Dios es imparable. En segundo lugar, la seguridad que Dios da es irrevocable. Y en tercer lugar, nuestro encuentro con Dios es imposible de eludir. Se las repito. Si usted quiere tener un resumen de Romanos capítulo 11, recuerde estas 3 frases. La voluntad de Dios es imparable, la seguridad que Dios da es irrevocable, y en tercer lugar, nuestro encuentro con Dios es imposible de eludir. Eventualmente, cada ser humano que ha vivido en la historia de la humanidad tendrá su encuentro con Dios. Tal como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Para el creyente, estará el tribunal de Cristo, donde Cristo premiará las buenas obras del creyente. Para el incrédulo, estará el gran trono blanco de juicio, donde Dios los condenará por su incredulidad. El incrédulo vio con sus ojos a la creación y la ignoró. Tuvo su conciencia y la violó. Adoró a dioses tangibles y rechazó al Dios creador de todas las cosas. En ese momento ya no habrá misericordia, será tarde para siempre. Sin embargo, por ahora, mientras esté aquí y escuche a Dios, aún hay esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez usted sea el último miembro a ser agregado a la familia de Dios. Por favor, no espere. Acepte la invitación arrepintiéndose de sus pecados y colocando su fe en Cristo y solo en Cristo para ser salvo. Salga de la procesión fúnebre de este mundo que se dirige a la tierra de la muerte eterna y entre a la procesión del casamiento que se dirige a la tierra de la vida eterna. Hace unos momentos leí la pregunta formulada por un físico muy inteligente que decía: ¿se puede construir un pasaje para viajar de un universo al otro? ¿Sabe? La respuesta es sí. Jesucristo dijo:
tal como podemos leer en San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué pasaje más maravilloso! Es verdad, si bien hay personas que nos dicen que no sucederá, un día de estos, tal vez hoy mismo, los creyentes desapareceremos. ¿Qué le parece esa estrategia de salida? Ser arrebatados a un nuevo hogar, un cielo nuevo, como dice Apocalipsis 21. Arrepiéntase y acepte a Cristo antes de que algo pase y sea demasiado tarde, o antes que suene la trompeta y la iglesia desaparezca.